Bueno, nuevamente bienvenidos. Aquí va el intro del blog, así que ya nos vemos. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y continuando con estas preguntas controversiales, vamos a pasar a una hecha por Gabriela Bengoechea, que dice de la siguiente manera: ¿es correcto que nosotros como creyentes protestemos en contra del gobierno o hagamos parte de los hechos recientes? Haciendo un poco de contexto a esos hechos recientes, se refiere a todo esto que hubo en el mes de septiembre, diferentes protestas tirando a violencia, quema de CAIS y diferentes actos bueno, tuvieron una proporción bastante grande. Entonces, para dar respuesta a esta pregunta, vamos a darle nuevamente paso a Juanda. Bueno, este tema en un principio, en la primera parte, puede parecer controversial, pero una vez logramos desatar el nudo y comprender ciertas cosas, se vuelve algo más bien simple. Como base bíblica para esta respuesta, podemos usar muchos pasajes, pero realmente quisiera centrarme en dos pasajes específicos y que realmente son muy parecidos, a pesar de que fueron escritos por autores diferentes. El primer pasaje es Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 13. Dice: sométase por causa del Señor a toda institución humana. El siguiente pasaje es Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, para responder a esa pregunta, si debemos o no participar de esos actos de protesta y, valga la distinción, de violencia, tenemos que entender un poco estos pasajes. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la palabra que aparece en común en estos pasajes, y es la palabra someteos o sométanse. Esta palabra significa o es un imperativo que denota una orden, denota un mandato, denota una instrucción a seguir. Ahora, lo siguiente que deseo enfatizar es el objeto de nuestra sujeción. ¿Cuál debe ser el receptor de nuestra sujeción? ¿A qué debemos sujetarnos o someternos? Y dicen ahí los pasajes: a toda institución humana. Y en Romanos dice: a las autoridades que los gobiernan. Eso quiere decir, o eso abarca, todo el conglomerado de instituciones que imparten justicia en nuestra sociedad. Ahora quiero que nos enfoquemos en las razones que Pedro y Pablo nos dan para sujetarnos, para someternos a las autoridades. Y en Primera de Pedro nos dice que es por causa del Señor que nos sujetamos. Y Pablo en Romanos nos dice: porque no hay otra autoridad sino Dios, y Él ha puesto a los que están en autoridad en o sobre nosotros. Podemos notar entonces que el eje de las razones por las cuales debemos sujetarnos a las autoridades es Dios, tanto porque Él lo manda y Él es digno de ser obedecido, como porque Él es quien establece quién gobierna y quiénes son las autoridades. Así que podemos concluir que como creyentes debemos sujetarnos a las autoridades. ¿Por qué? Porque el Señor lo manda y Él es digno de ser obedecido, y porque Él ha puesto los gobernantes que están sobre nuestra sociedad. Ahora, parece que la respuesta es más bien lógica. Entonces, ¿podemos los creyentes, debemos
los creyentes, participar. Es correcto que nosotros participemos de esas protestas y actos vandálicos, y es necesaria esa distinción porque por simple definición filosófica, protesta y violencia no van de la mano. Alguien podría argumentar muy válidamente, pero es que ellos violan las leyes, pero es que ellos nos roban, ellos pasan por encima de nosotros, ellos hacen lo que no le corresponde, lo que no corresponde a la justicia. Y además de eso, la ley nos otorga el derecho a la protesta. Y la verdad es que sí, efectivamente, ellos roban, ellos violan leyes, ellos hacen lo que no es justo, y también es verdad que la ley nos otorga ese derecho. Pero la verdad es que ellos, siendo establecidos por Dios, siendo establecidos sus gobiernos por Dios, deben dar cuenta delante de Dios por sus gobiernos y por cómo gobernaron dentro de sus periodos de tiempo. Ahora, otra cuestión a pensar es que en cuanto a ese argumento de que la ley nos da el derecho para protestar, te pregunto, como creyente, para que lo evalúes, ¿es acaso la ley humana superior a la que es dada por Dios? ¿Es tan superior la ley humana que te da el derecho de pasar por encima de lo que Dios demanda de ti? ¿Es justo obedecer a los hombres antes que a Dios? Quiero terminar citando a Pablo en 1 Timoteo cuando dice: exhorto pues, ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en autoridad. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué debemos orar por los que están en eminencia, por los que están gobernando? ¿Por qué debemos orar, Pablo? Dice, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Protestar como creyentes es decir, mira, lo que yo puedo hacer es mucho más efectivo que lo que puede hacer orando. Es mucho más efectivo salir a protestar que orar a Dios, que realmente es todopoderoso. Salir a protestar es ignorar deliberadamente el mandato de Dios. Una última pregunta. ¿Será que no estamos viviendo específicamente en nuestro país tranquila y sosegadamente porque como creyentes nos estamos enfocando en otras cosas y no en orar por los que están en eminencia? Hay un pasaje que trae muchas luces también a este tema y a mí personalmente me impacta y confronta bastante, y está en Mateo 22. Está en Mateo 22 y están los fariseos que quieren buscarle quiebre a Jesús, y entonces lo lleva a donde están los discípulos o los fans de Herodes y le preguntan a Jesús allí: dinos qué te parece, ¿es lícito dar tributo a César o no? Esa es la pregunta que le hacen en ese momento. ¿Por qué? Ellos sabían perfectamente qué se hacían con estos impuestos y no todas las prácticas que se hacían con estos impuestos eran prácticas válidas. Podemos hablar de corrupción y de prácticas que no convenían y que un creyente podría considerar descabelladas con lo que se hacía con estos impuestos que se pagaban a este imperio. Y la respuesta de Jesús es bastante interesante porque pues les dicen: vean la moneda. Vean la moneda y pues digan ustedes de quién es la imagen, quién es el que sale ahí, y esa descripción que sale ahí, ¿de quién es? Y el resto responde: de César. Y Jesús dice esta respuesta que es muy icónica, de hecho es conocida por muchísima gente, no necesariamente creyentes únicamente, y dice: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Nuestra responsabilidad civil como miembros de una ciudad, de un país, bajo una constitución, es seguir los preceptos que
que estén impuestos en esta ley, siempre teniendo en cuenta que la autoridad superior es Dios, claramente, pero nosotros no tenemos que, por ejemplo, poniendo el ejemplo solamente con esto, ni siquiera en los impuestos tenemos que decidir si los damos o no, dependiendo de para qué los van a usar. La ley dice, da el impuesto y tú tienes que dar el impuesto. No estás de acuerdo, pero eres creyente, recuerda las palabras de Jesús. Dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Sí, en Romanos 12, que es el versículo que ahorita Juan también nos estaba ilustrando, creo que es un capítulo que nos habla, el título que yo tengo, dice deberes cristianos. Pero creo que es un capítulo importante para estos temas, porque nos habla de que no nos conformemos a este mundo, de que pues no maldigamos a nadie, sino que le demos bendición y todo este tipo de cosas. Y es el versículo 19 de Romanos 12. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y creo que el participar de este tipo de eventos, protestas, por ejemplo, recordando lo que pasó, pues, a qué dio lugar a ese tipo de protestas, a que tomaran venganza por sus propias manos, y pues, miren en lo que resultó, ¿no? Gente muerta y todo esto. Entonces, creo que es como... ¿sí? Dar lugar a que sea el Señor quien haga justicia en estos casos y no nosotros. Y creo que el versículo clave con el que finaliza este capítulo, Pablo dice, no seas vencido de lo malo, sino que vence con el bien el mal. Y pues es un versículo tremendo, ¿no? Porque pues uno ve maldad en esto, en el corazón del hombre hay maldad, y en el resultado de todo esto que ha pasado con todos estos acontecimientos. Y la pregunta es, bueno, ¿y qué hago con respecto a eso? Pues Pablo dice, ¿quieres vencer el mal? Haz el bien a los otros. Pues quiero agregar dos cosas rápidas. La primera es que Dios espera que nosotros aboguemos a la paz siempre. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en Hebreos 12:14, que dice, busque la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Y el otro es Proverbios 23, que es honroso es al hombre evitar la contienda, pero no hay necio que no inicie un pleito. Siempre aboguemos a la paz y evitemos esas contenciones que de verdad nada edifican. Como decía Juli, lo único que dejó esto fue muertes, y cosas que no son buenas y que solo causan daño. Y como segundo punto, hay algo que quiero dejar en claro, y es que algo que me ha incomodado en estos tiempos es que muchas personas apoyan sus acciones diciendo que Jesús era como un revolucionario. Y les quiero decir que sí, podemos decir que Jesús revolucionó el mundo, pero no lo hizo de la manera que lo estamos pensando. Jesús sí revolucionó las cosas, pero de una manera muy distinta, y fue con su actuar, fue con su palabra, fue llevando a Cristo a él mismo, a la vida de otras personas, pero llevando el mensaje de Dios al mundo. Y él sí revolucionó al mundo con su muerte, con su resurrección, pero lo hizo de una manera que nosotros no podríamos hacerlo. Él lo hizo de una forma muy diferente a la que podemos llegar a pensar. Entonces, tengamos cuidado en la manera en que utilizamos el nombre de Cristo, porque él sí revolucionó el mundo, pero de una forma mucho más grande de lo que nosotros podríamos llegar a hacer. Bueno, muchas gracias a todos por sus aportes a la respuesta a esta pregunta. Y en este punto quisiera preguntarles algo que quizás muchos puedan tener en mente después de las respuestas que cada uno dio. Y es cómo conciliamos todo lo que acabamos de decir con la imagen que hay en Jesús cuando llega al templo y ve todos estos mercaderes allí postrados y pues se pone bravo y prácticamente
pone todo patas arriba. ¿Qué podríamos decir nosotros al respecto? ¿Cómo conciliamos las respuestas que acabamos de tener con esta escena? Bueno, voy a tratar de resumirlo lo más rápido posible. En primer lugar, esa imagen viene incluida con un texto que dice: destrucción de la propiedad no es una forma válida de protestar. Y luego sigue Jesús, y lo siguiente es la imagen de Jesús volcando las mesas. En primer lugar, esa imagen plantea un error filosófico, como lo nombré o como lo hablaba anteriormente en la respuesta a la pregunta, y es porque une la palabra protesta con la palabra destrucción. Luego tenemos que entender, ya pasando a la imagen de Cristo destruyendo las mesas o volcando las mesas. Primero, lo que debemos entender: el Señor Jesús no está protestando en contra del gobierno romano, no está ni siquiera llamando a otras personas a que vengan y destruyan alguna propiedad romana. Él no está afectando en ningún sentido, en ninguna forma, la autoridad de gobierno romana. Jesús en ese momento lo que está haciendo es limpiando su propia casa. Aquí ya nos metemos en un sentido más espiritual. Está limpiando su propio lugar de residencia. Ahora, ¿no tenía acaso el Señor el derecho de hacerlo? Y si nos fijamos, lo siguiente que aparece en ese relato del Señor volcando las mesas es la pregunta de los fariseos, de los líderes espirituales del pueblo. Aparecen diciéndole a Jesús: ¿con qué autoridad haces lo que haces? El punto de ellos no es si está bien o está mal lo que Jesús está haciendo, sino el punto de su pregunta es: ¿con qué autoridad haces lo que haces? Obviamente, como ya les dije, la autoridad con la que Jesús lo hace es con la autoridad de que Él es quien habita ese lugar. Siendo Dios, esa era su casa y Él estaba en todo su derecho de limpiar su hogar. Listo. Muchas gracias a todos por sus participaciones en esta pregunta, a la cual se le pudo sacar muchísimo jugo. Y vamos a pasar a la siguiente, realizada por Andrés Espinosa. Y la pregunta dice: ¿Adán y Eva conocían la diferencia entre el bien y el mal antes de comer del fruto prohibido? Y para empezar la respuesta a esta pregunta, vamos a darle paso a Santi Páez. Listo. Fue una pregunta realmente interesante, teológicamente hablando, doctrinalmente hablando, porque nos pone a pensar en el inicio de todo. Entonces, pues nos vamos a basar en Génesis 2, versículos 16 y 17, que es cuando Dios relata la orden que le está dando a Adán en ese entonces. Y dice el versículo 16: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres ciertamente morirás. Entonces, la palabra ciencia ahí quiere decir conocimiento. Entonces está diciendo: mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres ciertamente morirás. Entonces, creo que la pregunta la voy a responder un poco hacia la lógica. Y es, si yo quiero saber física cuántica, debo ponerme a estudiar física cuántica. Si yo quiero ese conocimiento, tengo que hacer una acción para conocer eso. Entonces, si Adán y Eva querían conocer el conocimiento del bien y del mal, debían comer del fruto que les daba ese conocimiento. Debían hacer la acción, que en ese entonces no era estudiar un libro que les diga cuál es el bien y el mal, sino que era comer del fruto. ¿Sí? Eso como
por primer punto para sacarlo un poco lógicamente. Segundo punto que se me hace muy interesante y es, ellos comen el fruto engañados por la serpiente y dice el versículo 7, después de que habían comido, del capítulo 3 de Génesis, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Hasta ahí. Apenitas ellos comen, la palabra de Dios dice que en ese momento fueron abiertos los ojos de ambos. Y dice, sigo, y conocieron que estaban desnudos. Y vuelve y para. Hasta ese momento ellos conocieron que estaban desnudos. Pero en ese momento, o sea, hasta ahí se dieron cuenta, hey, estábamos desnudos. Y dice, entonces cosieron hojas de higuera e hicieron delantales. Y hago una pregunta, ¿por qué Adán y Eva fue hasta después que comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, se dieron cuenta que estaban desnudos? Y les pareció malo que tuvieron que taparse. Antes no. Eso nos quieren decir que antes para ellos el acto de estar desnudos no generaba un conflicto en sus vidas. Para ellos era normal estar desnudos. No era o bueno o malo. Era normal. Y después dice el 8. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol que yo te mandé que no comieses? Entonces, Dios al preguntarle ese, le está diciendo, ¿quién te enseñó algo? Eso quiere decir que el hombre, tanto Adán y Eva, aprendieron algo cuando comieron del fruto, porque le está diciendo, ¿quién te enseñó? ¿Qué aprendieron? El conocimiento del bien y del mal. Y para ellos estaba mal estar desnudos, que se tuvieron que tapar. Y Dios les dice, ellos dicen, perdón, Adán dice, tuve miedo. ¿Sí? Cuando nosotros normalmente pensamos en algo malo, normalmente va hacia el miedo, la culpa o la vergüenza. Síntomas, por decirlo así, que en este entonces tiene Adán y Eva, que dicen, tuve miedo y me escondí. Entonces, un poco para resumir, si lo vemos desde ese punto, Adán y Eva no conocían el bien y el mal antes de comer el fruto. Fue hasta después, en el mismo momento en el que comen el fruto del árbol, que ellos adquieren ese conocimiento, y desde ahí pues todos tenemos ese conocimiento del bien y del mal. Gracias, Santi, por tu participación en la respuesta de esta pregunta. Es un tema demasiado interesante porque uno puede encontrar demasiadas posturas de quienes creen que sí y pues quienes creen que no, pero gracias por esa respuesta bastante completa y basada en el pasaje bíblico. Y bueno, vamos a pasar a nuestra última pregunta de este capítulo especial de preguntas y respuestas. Así que para esto va a responder el que desee responderlo, y la pregunta la hace Alejandra Castellanos y dice, ¿qué maneras prácticas reales usan ustedes para compartir el evangelio en sus vidas diarias? Bueno, una de las maneras en las cuales yo creo que trato de predicar el evangelio a otras personas en mi vida diaria, a pesar de que soy consciente de que no tengo el don de evangelismo, he aprendido que una forma es mi vida. Normalmente ando con muchas personas sin conversas
Y esas personas inconversas, al ver que no hago muchas cosas que ellos hacen, empiezan a hacerme preguntas. Y esas preguntas hacen que terminemos en el Evangelio. Entonces, es la forma que yo uso, es el hacer que ellos, que los inconversos me hagan preguntas y así que muchas veces, muchas preguntas de por qué no hace tal cosa, por qué esto, su religión le prohíbe esto, y todo eso sirve para llevar a las personas al Evangelio. Quisiera traer a la mente un par de pasajes. El Salmos 11:5 dice que Dios al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Y Salmos 5:5 dice que Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad. Y sé que es una pregunta más práctica que teórica, pero ese par de pasajes me ayudó a cambiar un poco el chip respecto a mi pasividad, tal vez, respecto al tema de compartir el evangelio. Y eso generó en mí, primero, un hábito de oración por personas que amo y sé que actualmente no reconocen al Señor como Salvador, y por lo tanto Dios los aborrece, es lo que dice esos pasajes. Ahí tengo una disciplina de oración por ellos, es pasar de muerte a vida, y eso solo puede hacer el Señor. Y pues intento, obviamente, esas personas por las que oro, que son compañeros cercanos y personas de mi familia, poder hablarles, y bueno, también que con unas personas hemos tenido la oportunidad de ir a hogares de personas que han abierto sus puertas para que estudiemos un poco de la palabra, también pues por medio de la virtualidad con otros compañeros, bueno, con otros amigos, creamos unos espacios de estudios bíblicos. Bueno, creo que eh, eso se puede hacer, pero respecto a lo que una persona que no conoce al Señor, la posición que tiene delante de Él, yo digo, no he hecho nada, no he hecho nada, y creo que creo que me voy a esforzar y orar para hacer mucho más, pero cualquier cosa que lleve a hablar del Evangelio y a mostrar amor sacrificial por otros, y obviamente trabajo en la iglesia local, que como en Hechos 2, el trabajo en la iglesia local, el Señor añadía a los que iban a ser salvos. Háganlo. Cualquier cosa es válida si la intención es glorificar a Cristo y llamar a los perdidos. Algo que he usado, respondiendo a la pregunta de qué formas prácticas podemos evangelizar, algo que he usado es tratar de encaminar la charla que estoy teniendo con un compañero del trabajo, con quien sea, tratar de encaminar la charla hacia temas como la muerte, temas como qué piensas que es el cristianismo, qué piensas acerca de Dios, tratar de encaminar la conversación hacia ese tipo de temas que dan pie o brindan un espacio adecuado u óptimo para la presentación del Evangelio. Creo que eso es algo que me ha servido mucho. Y otra cosa es buscar trabajar en ser muy simple con los términos que uso, ser muy claro, que la persona que me está escuchando pueda entender lo que estoy hablando.
No le puedo empezar a hablar de la santidad, no le puedo empezar a hablar de la elección, de la predestinación, cosas que muy probablemente no va a entender, que aún nosotros no entendemos y no practicamos. Entonces, esas dos cositas son cosas que trato de tener mucho en mente a la hora de evangelizar. Y una tercera es el orar. Pienso mucho en Nehemías, quien cuando Nehemías, siendo el copero del rey, debía tener un buen semblante delante del rey, mostrarse feliz, mostrarse alegre, porque si no, le iba a arruinar la comida al rey. Se presenta delante del rey con cara larga, con cara triste, por las razones que él tenía. Y entonces el rey le pregunta: Nehemías, ¿por qué está decaído tu semblante? ¿Por qué esa cara larga? Y lo que hace Nehemías es orar. No se precipita a responder, no se precipita a defenderse, sino ora. Ora y pide al Señor por sabiduría. Y no me imagino a Nehemías arrodillándose o dándole la espalda al rey, orando. Lo que pienso es en un Nehemías en su mente rogando al Señor por sabiduría para responder. Creo que en medio de estar evangelizando, ese debe ser un acto presente. Orar por sabiduría para que las palabras que salgan de mi boca sean las que esta persona necesita oír y no las que yo quiero decir. Y algo que el Señor me ha estado enseñando y te lo quiero compartir es 2 de Timoteo 4, versículo 1 y 2. Y dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y es un versículo que creo que es importante tenerlo presente, porque últimamente me he dado cuenta que en verdad el Señor te pone las personas para que les hables de Él, para que les compartas acerca de todo lo que Él vino a enseñarnos. En lo más simple, en lo más mínimo, hasta tal vez en lo más grande. Y creo que es importante eso. Creo que, si me lo permites, pongo ejemplo más que a mí, a mi hermana. Ella ha practicado mucho eso y he podido ser testigo de cómo en verdad hacer esto de instar a tiempo y fuera de tiempo, el poder compartir la palabra, es algo que en verdad pues vale la pena hacerlo, y no es aprovechar las oportunidades, no hacernos los desentendidos, no desvalorizar. Creo que los momentos en los que el Señor nos pone, los lugares en los que nos pone, las situaciones en las que nos pone, para no solamente dar testimonio, sino hablar de Él, es importante eso, porque a veces creo que como cristianos nos hemos vuelto muy pasivos en eso, muy desentendidos, y no estamos entendiendo pues la condición en la que se encuentran. Entonces, pues aprovechar la oportunidad que se presenta donde estés, en la situación en la que estés, para poder predicarle acerca de Cristo a una persona que lo necesite. En 1 Tesalonicenses, Pablo les dice lo siguiente: ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor, cuando a pesar de mucho sufrimiento recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. De esta manera se constituyeron en ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Y saltando un poquito en el 9, ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Creo que
un método eh, claro y contundente para evangelizar es el testimonio y el ejemplo. Si vemos las personas de Macedonia y Acaya, decidieron seguir a Dios por el ejemplo de los tesalonicenses. Entonces, si nosotros somos un ejemplo y una luz de lo que es Cristo, muchas personas van a notar esto y van a preguntarse el por qué soy diferente a ellos. Y eso va a abrir las puertas para que ellos se acerquen a nosotros a preguntarnos. Me pasó mucho en la universidad. Eh, Muchas personas veían que yo me comportaba diferente a ellos, no me gustaba la fiesta, eh, iba a mis clases y me iba para mi casa generalmente. Entonces, ellos se sorprendían como a ese hecho porque pues, eh, bueno, yo soy músico y generalmente los músicos son flichoretos, pero al ver esto muchos se acercaron, me preguntaron y muchos hoy día puedo decir que están buscando más de Dios. Y siento que también en el punto del evangelismo debemos en cierta forma adaptarnos a lo que está pasando. Y por ejemplo, en esta contingencia del COVID y todo este tema de la cuarentena, lo que yo he utilizado es a personas que no conocen de Cristo, les mando los videos, bueno, pues utilizo los del blog para que ellos escuchen de la palabra y se hagan preguntas y me cuestionen. Y de esa manera yo les voy llevando el mensaje de Cristo a esas personas. Y me ha funcionado bastante. Y otra cosa que he visto en mi papá es que utiliza mucho el Zoom y con su familia se conecta a través del Zoom y muchas personas han llegado a Cristo en esta época utilizando el Zoom. Algo que creo que para todos es una realidad es que Dios nos ha dotado de dones, de talentos y de diferentes capacidades que usadas de una manera correcta pueden ser demasiado beneficiosas. Y con esto me refiero a usarlas precisamente para compartir el Evangelio. Y hoy en día por la contingencia, y bueno, y ni siquiera por la contingencia, en realidad desde hace un tiempo el boom de las redes sociales es demasiado grande y estas mismas pues de igual manera usadas de forma correcta pues pueden traer, pueden traer cosas buenas y creo que como creyentes podemos darles un muy buen uso, podemos proclamar el Evangelio desde allí, desde cosas tan básicas, si se quiere decir, como compartir un versículo, compartir una meditación, una canción, o incluso al punto de generar ese mismo contenido. Eh, no lo digo como cosa a la cual podamos sacar pecho, pero sí pudiera poner de ejemplo el blog, utilizar el estudio bíblico personal de cada uno, el que cada uno sabe usar una cámara, puede ponerse al frente y decir algo para proclamar el Evangelio. Incluso conozco y admiro diferentes personas y no tanto por los logros que hayan podido obtener, sino precisamente por dejarse usar por Dios en sus dones y en sus talentos o en sus profesiones o en lo que quiera que sea que puedan tener para proclamar el Evangelio. Creo que pues, nosotros conocemos diferentes estrategias creadas por otros hermanos que usan para proclamar el Evangelio. Eh, podría dar ejemplos cercanos como Emaús y Fuente de Luz, que son escuelas bíblicas. Mono hablaba de algo que hicieron con algunos chicos que ellos se autodenominaron Bros for Life, que durante la pandemia crearon espacios cada 15 días para compartir el Evangelio, para compartir la palabra.
Tenemos, bueno, hay otro par de amigos que tienen un blog escrito que se llama Pura Fe, que lo usan con esta misma finalidad. Hay otros chicos que también conocen desde acá que usan el arte circense incluso, o sea, de una manera espectacular para compartir el evangelio, o sea, cosas que uno a veces diría como, ¿cómo es eso? Y así mismo lo usan. Incluso la persona que hizo esta pregunta, que es Alejandra Castellanos, que ya lo he dicho al principio, pero incluso ella también con un micrófono, sacando el tiempo, generó un espacio vía podcast para compartir también el evangelio y para testificar acerca de la palabra de Dios. Entonces, yo creo que de manera práctica tenemos muchas herramientas, también tenemos muchos dones y tenemos muchos talentos que podemos, y creo que cambiaría el podemos por tenemos que ponerlos al servicio de Dios y en la expansión de su evangelio. Bueno, y eso es todo por este especial de preguntas y respuestas. Gracias a ustedes por tomarse el tiempo de vernos, de escucharnos, de considerar y de discernir cada una de las respuestas que pudimos dar a las interrogantes que ustedes mismos propusieron. Si quieren dejar comentarios, decirnos qué opinan, si hay otra postura con respecto a alguna respuesta que nosotros hayamos podido dar, pues espectacular que puedan dejarlos, siempre desde el sano debate y desde el respeto son bienvenidas, y si podemos tenerlas en cuenta para otro video de este mismo calibre, pues también se tendrán en cuenta. De parte de nosotros, un abrazo, gracias repito, por vernos y escucharnos, y pues nos vemos en una próxima oportunidad. Así que, bueno, hasta luego.